Buenas tardes, querido presidente Leonel Vázquez Húngaro. ¿Cuál es el balance de su presidencia en el Parlamento Centroamericano? Buenas tardes, Isabel. Gracias por la entrevista. Mira, el tema del Parlamento Centroamericano ha sido muy rico de la presidencia. Acordémonos que en la primera etapa construimos una agenda estratégica que no la tenía el Parlamento Centroamericano, que le llamamos la Agenda 10, es decir, el Parlamento Centroamericano, que está compuesto por 6 naciones de Centroamérica, incluyendo a República Dominicana. Costa Rica no es parte, después Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá, con una población regional de más de 40 millones. Esto es importante porque nosotros desde orígenes nos crearon como aldeas-estados, creyendo que somos superpaíses, y en realidad mi ambición ha sido lanzar la idea de la nación centroamericana, es decir, un solo territorio, una sola población, respetando las diferencias e identidades que cada uno tenemos, pero siempre le recuerdo yo a los centroamericanos que somos de origen maya, que tenemos nuestros ancestros y que luego vino una colonización. En ese marco construimos también la Agenda 10, que propicia precisamente el desarrollo de Centroamérica bajo conceptos comunes. La Agenda 10 recoge, por ejemplo, el tema de la seguridad regional, ya no el tema de la seguridad nacional. La Agenda 10 recorre el tema de abrir las fronteras para el libre comercio entre los países de Centroamérica, el libre tránsito y movilización de los ciudadanos centroamericanos. Y mira que te insisto que es el ciudadano centroamericano, porque haber nacido en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, es un hecho casual que nos toca a veces, pero todos somos centroamericanos con las mismas orígenes, revisando la historia antropológicamente hablando y también históricamente hablando. También la Agenda 10 recorre realizar proyectos conjuntos, como por ejemplo el tema del Golfo de Fonseca, que tiene fronteras con Nicaragua, con Honduras y El Salvador. Es una joya magnífica de la naturaleza que tenemos y que yo lancé la idea de crear la pequeña Hong Kong, convertir un tráfico, por ejemplo, de ferry entre Nicaragua, El Salvador, Honduras, y desarrollar la zona para alrededor de 2 millones de habitantes centroamericanos y hacer de eso no una disputa de la miseria, sino que generar riqueza para todos, compartida, con una administración conjunta que podría ser una administración rotativa sin que nadie pierda sus derechos de posesión que tiene. También lanzamos la idea de los vuelos domésticos, una copia prácticamente de lo que Europa ha tenido, que hay vuelos que se consideran de cercanía, a pesar de que están en el mismo territorio de un país al otro, para abaratar los costos, ya que las líneas aéreas en Centroamérica, la boletería es muy cara, casi es un asalto que se da al ciudadano. Un pasaje de El Salvador a Guatemala en un viaje de 25 minutos te cuesta alrededor de $450 a 700. Entonces lancé esta idea y se creó la empresa Vuelos Económicos Centroamericanos. Ya existe, este es un hecho que te lo puedo constatar, lo estuve impulsando, hubo que trabajar mucho, pero ya existe la línea aérea y ya se abrió vuelo entre El Salvador y Guatemala con un costo de $190 el viaje ida y vuelta. Y también se abrió hacia Costa Rica. Estamos en el proceso que se va a abrir a Panamá, se va a abrir a Nicaragua, y esto le va a cambiar también propuestas de la presidencia del Parlamento Centroamericano. Otra de las áreas que desarrollamos fue la eliminación del roaming de las compañías telefónicas en la región centroamericana. Antes una llamada de Guatemala a El Salvador era considerada internacional y precisamente en el mes de mayo, que acaba de concluir, se ha informado de parte de las empresas de telefonía que ya el roaming se acabó y las llamadas serán consideradas domésticas. Esto se da porque hice un estudio y les demostré a las empresas que ganaban más abriendo las líneas domésticas que tener un mercado cautivo de los pocos que podían pagar esas llamadas internacionales. Así que ha venido en línea y se va desarrollando. El otro tema importante ha sido también los temas de migración, el tema de la mujer, que está muy planteado en mis propuestas programáticas. En fin, ha sido una composición fuerte, y si tú me dices cuál es el resultado de una gestión, uno es la integración, el lanzamiento de la Comunidad de Naciones de Centroamérica, que es un proceso que camina. Dos, la ciudadanización centroamericana, que nos consideremos de un solo país. Tres, los documentos únicos centroamericanos. Yo estoy insistiendo en el tema del
de lo que es un documento de identidad centroamericano, de lo que es la licencia de conducir centroamericana, de lo que es el pasaporte centroamericano, para que tengamos toda esa movilización. Y claro, está el tema de las inversiones y del medio ambiente, la vulnerabilidad compartida, el cuidado de nuestros recursos centroamericanos, como es por ejemplo el Triángulo del Norte, con los temas de los bosques entre Honduras, El Salvador y Guatemala, que estamos ahí. Esa es una plataforma que se ha llevado a cabo muy bien y que quedó en el Parlamento Centroamericano como un seguimiento, y yo te puedo decir que a estas alturas muchos de los temas van caminando perfectamente. La atracción de la inversión, y lo otro es realizar la estabilidad de relaciones de cooperación entre la Unión Europea, Centroamérica y el Caribe, de la cual hemos venido trabajando. Las asimetrías, tratar de que se vuelvan más simétricas, es un tema muy importante. ¿Y la gente ha reaccionado bien? La gente ha reaccionado. Fíjate que cuando uno habla de Centroamérica, así como te lo estoy diciendo, se ve la claridad de la necesidad de que seamos un solo pueblo. Porque no es lo mismo ser 40 millones de habitantes de una región a que te traten como un paísito de 6, de 5, de 4, y a cada uno con las diferencias que tenemos no podemos negociar si somos un solo bloque, tenemos más posibilidades. ¿Habrá contribuido el acuerdo con la Unión Europea? En alguna medida, en un punto, porque la Unión Europea en sus planteamientos exigía, por ejemplo, el tema de las aduanas, modernización. Está contribuyendo, todavía eso no se ha complementado y desarrollado, pero es un tema que está encaminado. O sea, el acuerdo nos permite a nosotros mejorar ciertos aspectos en cuanto, por ejemplo, lo que es la migración interna, porque el tema de las aduanas en Centroamérica todavía está un poco no tan desarrollado, y esto está contribuyendo a que se esté mejorando la situación. Sí, bueno, hablando de Europa, ¿cuál es el balance de la presidencia en Eurolat? Bueno, es muy riquísimo, ha sido 2 años muy difíciles. Recuerda que he tenido que conducir la presidencia del Parlamento Centroamericano, la de Eurolat, que es una presidencia que le permite a uno conducir o por lo menos liderar la serie de parlamentos regionales que hay en Latinoamérica, el Parlatino, el Parlasur, el Parlamento Centroamericano, el Parlandino, la Comisión Mixta Europea, Chile, la Comisión Mixta México-Chile. Al final ha sido una experiencia importante, nueva para mí. A diferencia de Europa, que tiene un solo parlamento, me tocaba hasta ahora estar lidiando con todas las etapas parlamentarias que existen allá. Inicialmente te puedo decir que el resultado mayor que hemos tenido es haber podido integrar a los grupos parlamentarios en un solo cuerpo latinoamericano y caribeño y enfrentar nuestras posiciones comunes ante los europeos. Hasta antes de esta presidencia era muy difícil, cada quien estaba encaminado en sus posiciones regionales, pero logramos hacer una plataforma común, establecer una relación en la cual el componente latinoamericano nos reunimos, discutimos los temas de la agenda común, como son cambio climático, temas de comercio, el tema social, el tema de seguridad. Te estaba diciendo, por ejemplo, cómo trabajamos en el Parlamento Centroamericano desde la perspectiva de la seguridad regional, y eso luego lo trasladé a la perspectiva de la seguridad continental y lo trasladamos a la bicontinental. Entonces establecimos el diálogo, que el problema de seguridad tiene que ver con ambos continentes, tiene que ver con ponernos de acuerdo. Hemos trabajado también la corrupción de Estado, que es algún tema fuerte que coloqué en la agenda, y que eso no tiene que ver con ser de un país pobre o de un país rico. La corrupción es un tema que nos daña a todos. Y en la mesa también están las políticas de género, que son muy importantes para mí, y el tema del cambio climático, que también es súper importante, demostrar que vivimos en la misma casa, el planeta Tierra es un problema de todos y hay que cuidarlo por las futuras y las generaciones actuales. Son temas que han estado establecidos. También legislar y que se vaya convirtiendo esto en un proceso que se conduzca hacia los parlamentos nacionales y se ejecuten nuevas leyes. Son temas que hemos estado trabajando. Para mí ha sido muy complaciente tener la presidencia y durante 2 años muy fuertes trabajar y conducir todo este proceso, pero ayudar también al fortalecimiento de la democracia y la integración en Latinoamérica y el Caribe, pero también cambiar esas relaciones verticales que existían antes entre Europa y Latinoamérica y conducir de manera horizontal. Precisamente un ingrediente importante en esta horizontalidad es el Foro Latinoamericano de la Mujer,
que ha recibido tanta ayuda de parte tuya, ¿por qué has ayudado al Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer? Bueno, yo en realidad sigo conciencia de género. El Foro de la Mujer, desde que yo asumí, les prometí que iba a impulsarlo. Lo mismo hice en el Parlamento Centroamericano. Yo apoyé mucho la Comisión de la Mujer, impulsando el tema de la representatividad, la visibilidad de las compañeras, colegas que han estado en desventaja por el sistema patriarcado que viven las sociedades en todos los niveles. Yo tuve la oportunidad de vivir en Suecia y de aprender mucho de la sociedad de equidad y igualdad de género que existe, y que a pesar de que es muy avanzado también hay dificultades, pero las simetrías y asimetrías con otros países son enormes. Suecia te da una conciencia de género enorme, desde los niños hasta los adultos que nos incorporamos, y también logré estudiar un poco para entender el tema de la política de género. Hice algunos estudios de diplomado en la universidad en el momento que hacía estudios de doctorado, porque no quería ser sorprendido por las feministas que nos hablaban y nos decían. Entonces tuve que aprender las técnicas del patriarcado, verme en el espejo, saber la conducta que tenemos, descubrir claramente lo que es el machismo y el macho, y debatirlo. Inclusive te puedo decir que estudié una materia de matemática de género, y comprender cómo un profesor desde la escuela induce bajo la conducción machista la educación hacia los niños, sin tomar en cuenta que hay que ponerle componentes de género hasta en las matemáticas. Todo eso me fue llevando, y la vivencia, y además yo siempre he creído y respeto mucho a mi madre, que me dio las características del respeto y los derechos que tienen las mujeres, y no por ser hombre imponerse, o porque una sociedad patriarcal te ha impuesto, somos capaces de cambiar y de contribuir. Y además siempre he visto que los hombres somos los aliados estratégicos de las mujeres en la lucha por cambiar la sociedad, y soy convencidísimo que ninguna sociedad se desarrolla sin la lucha de las mujeres, y tenemos que hacerlo hombre a hombre. Y cuando tenemos posiciones políticas o espacios de poder, los espacios de poder sirven específicamente para hacer eso que estamos diciendo, y no ser demagogos diciendo que apoyamos algo. Hay presidentes, como el actual presidente del Parlamento Centroamericano, Armando Bardales, que inclusive se atrevió a negarle a la compañera Miriam Suazo a que viniera a representar a las mujeres al Foro de Mujeres. Me parece escandaloso ese tipo de conductas, pero poco a poco vamos a ir cambiando esto. Entonces es una posición de conciencia, pero además de aliado y de responsabilidad. Yo creo que se debe de hacer y ocupar el espacio para ello. O sea que tú piensas, coincides con el pensamiento que para que la relación bioregional realmente tenga sustento y para que se diferencie de tantas otras acciones, la participación de la mujer sea determinante. Debería de ser muy determinante, porque si tú ves las asambleas parlamentarias, aquí mismo en Europa, yo que estoy en la posición de liderar desde la presidencia, cuando ves la plenaria, te das cuenta que está representada mayoritariamente por hombres. Y eso no es un problema latinoamericano, porque te hablaba de Suecia, pero Suecia no es el ejemplo de toda Europa. No, es un apéndice prácticamente. ¿Cómo ves las relaciones Unión Europea-América Latina? Mira, hemos hablado de la revitalización. Yo creo que las grandes potencias, y en este caso la Unión Europea, está comprendiendo que Latinoamérica no es aquella Latinoamérica del pasado, en la cual las dictaduras militares, los conflictos armados, el patio trasero de Estados Unidos, y en el cual todo el mundo llegaba, se aprovechaba del caos social de las dictaduras para sacar los recursos materiales que había. Esa Latinoamérica ha evolucionado. Surgieron en las etapas post-conflictos de la década de los 80 nuevos liderazgos, la caída de la Guerra Fría también ayudó mucho, la crisis financiera de las grandes potencias. Estados Unidos ya no es el mismo poder de antes, la misma Unión Europea mantiene crisis financiera, y Latinoamérica es un continente emergente, fuerte, con grandes recursos todavía. Nosotros tenemos el recurso hídrico todavía muy fuerte en Latinoamérica, tenemos mucha juventud poblacional, nuestros bosques, las materias primas, pero la democracia va avanzando en Latinoamérica, pero sobre todo avanzando la unificación de una idea latinoamericana. Y este es un legado que nos dio prácticamente el presidente Chávez, que creó muchas iniciativas como UNASUR, como la CELAC y todo aquel bolivarismo que ha vuelto a ser parte de la lucha.
Y esa relación ahora ante Europa se convierte en una relación de diálogo político, no de imposición. Y por eso ahora los debates son más acalorados y fuertes, porque los latinoamericanos que tenemos que representar a nuestra región lo hacemos con propiedad, conocimiento, pero con justicia, pidiendo que seamos amigos y pongámonos de acuerdo y hagamos relaciones que nos beneficien a ambos lados, sobre todo a los ciudadanos europeos y a los ciudadanos latinoamericanos. En ese marco yo veo las relaciones con Europa, no de dependencia ni de paternalismo, sino que de solidaridad y horizontalmente hablando, pero eso es una construcción constante, porque siempre vas a encontrar fuerzas disidentes que pretenden volver al pasado oscuro del cual vamos saliendo. La clase política que estamos representando en este momento, que somos los niños que estuvieron en los conflictos armados, que vivimos todo eso, en este momento nos representamos y decimos por qué se hicieron tantas luchas para cambiar precisamente la democracia en nuestro país. Debe fortalecerse la justicia, la inclusión social, y Europa tiene mucho que darnos a nosotros, porque ustedes han construido en Europa el tema de las sociedades de bienestar, que ahora precisamente por la crisis va decayendo, pero ya hay una experiencia bastante avanzada y nosotros estamos en un proceso de tratar de alcanzar este tipo de sociedades. El diálogo permanente con los europeos, y además yo estoy satisfecho porque como político te puedo decir, los debates ahora son ricos, podemos estar en no acuerdo, pero terminamos siempre discutiendo, dialogando y avanzando. Claro, es un paso para adelante, incluso la discusión. ¿Tiene que ver algo con el tema de una identidad más clara latinoamericana? Sí, fíjate que ahora los latinoamericanos cada vez vamos latinoamericanizándonos, nuestras raíces, nuestros orígenes. Acuérdate la ventaja que hay que nosotros hablamos un solo idioma, inclusive con los brasileños nos entendemos en su portuñol, y ese tema de que nos encontramos y que además las fronteras se han abierto, la movilidad que estamos teniendo, estos encuentros como Eurolat, donde tú vienes y encuentras un político de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de todo Centroamérica, de México, nos da la posibilidad de reencontrarnos, porque cuando nos volvemos a ir, llegamos a transmitir lo que ha dicho Latinoamérica. Esa es una gran ventaja y ha sido una de las posiciones de la presidencia que he mantenido y que yo te puedo decir que se ha logrado con éxito hasta ahora. Bien, precisamente hablando de eso, ¿cómo imaginas, en base a toda la experiencia que tienes centroamericana, europea, regional, haber tratado de unir gente en tu continente, en nuestro continente, aquí también uniendo europeos y latinoamericanos, ¿tú cómo imaginarías la Asamblea Eurolat? Mira, yo pienso que la Asamblea Eurolat es un pensamiento estratégico muy bien planteado en sus orígenes. Fue construida en el 2006, ha ido avanzando. Creo que la etapa que yo recién termino la deja en un momento muy importante y con una perspectiva. La Asamblea Euro-Latinoamericana debería de ser precisamente ese foro constructivo que recibe de ambas partes de los dos continentes propuestas que deberían de ser implementadas a través de las diferentes naciones y que debería de tener más constancia en sus reuniones. Lamentablemente, así como está construido, hay 2 encuentros al año de asamblea y hay nada más 2 encuentros más de comisiones y de mesa directiva. El debate rico, yo lo que me imagino es que se le dé mayor profundidad en la representatividad y que tenga más recursos en cuanto a su capacidad de implementar las propuestas que se hacen, de tal manera que los políticos que representan, por ejemplo, a Europa a través del Parlamento Europeo podrían implementar esto de una manera diferente a lo que estamos haciendo. Hoy hablábamos precisamente de crear mecanismos más cibernéticos, un staff de conducción más ágil, que es lo que nos ha hecho falta, incorporar, pienso yo, más las sugerencias de los diferentes aspectos de la sociedad civil, que al fin y al cabo es a lo que nos debemos, y en esa materia tener una dinámica más amplia de la que hemos venido teniendo, porque hasta estas alturas es un cuerpo que no tiene recursos en sí, sino que es una convocatoria. Pasar de ser una convocatoria a un estado permanente de discusión y de propuestas, porque ya hay producción, pero hay que comunicarlas más. Yo pienso que de esa manera, y lo he insistido, por ejemplo, en el caso latinoamericano, he pedido que tenga una base fija, que para ello he propuesto el Parlamento
latinoamericano en Panamá, que podría ser la base real de nuestra conducción. Estamos en esa discusión. Bueno, estará porque yo estoy dejando ya prácticamente por esta etapa mi participación en lo que es la Asamblea Eurolat. Al finalizar mi presidencia, pues yo me incorporo a las actividades en El Salvador, sigo de parlamentario, pero para mí la etapa de Eurolat llega hasta este término. Bueno, entonces prácticamente, perdóname, vuelvo, para ti debería ser prácticamente una directiva que deba ser el motor. Yo digo que más que la directiva, el cuerpo, porque hay presidentes de comisiones, pero debe estar articulado de tal manera que haya una permanencia en lo que es las reuniones, que no sean convocatorias, sino que tenga una conducción permanente que nos lleve a un staff en Europa y en Latinoamérica acordado. Hasta ahora somos 75 diputados y diputadas de ambos lados para la composición de 150 parlamentarios y parlamentarias, pero que se busque el mecanismo de implementar que no sean 2 reuniones, por ejemplo, al año, sino que tenga una conducción permanente, continua de reuniones y de trabajo en temas específicos y que se construya una agenda de ambos continentes, algo así como lo que yo hice con la Agenda 10 del Parlamento Centroamericano, en la cual está establecido claramente lo que le interesa a Europa, Latinoamérica, en puntos como género, en medio ambiente, fortalecimiento democrático, seguridad birregional, lucha contra las drogas, el terrorismo, el respeto a los derechos humanos, todo lo que implica una plataforma que pueda permanentemente estarse conduciendo. Hoy el mundo ha cambiado, tú lo sabes, no necesitas hacer una presencia física para tener una continuidad virtual. Leonelo, te deseo la mejor de las suertes, nos has ayudado mucho, creo que has dado un aporte importantísimo centroamericano, gran fuerza y identidad centroamericana en la Asamblea Parlamentaria y gran Asamblea Parlamentaria para toda América Latina y también para Europa. Te deseamos muchísima suerte, dime, ¿qué cosa nos exhortas? Bueno, yo lo que les he dicho a los demás, que sigan construyendo lo que hemos hecho. Yo me retiro con una satisfacción enorme porque no es fácil ser presidente de una asamblea latinoamericana y que termines prácticamente respaldado por todo el componente y satisfecho de todo el apoyo que recibí. Yo te puedo decir, Isabel, que estoy satisfecho porque siempre tuve unanimidad en las propuestas. No hubo de parte de Latinoamérica grietas, cerramos las venas que estaban abiertas y construimos una zona de cultura y de integración. Y lo que puedo decirles es que sigamos trabajando. El fin de un cargo o el fin de un puesto no implica que no vayamos a seguir construyendo y lo más probable es que nos veamos pronto. Seguramente.